¿no? Tenemos que tener bien clara esta idea, ya que la continuidad de la función es un estudio principal de una función, ¿no? Una función se divide en dos tipos, en las funciones continuas y discontinuas. Se dice cuando una función es continua, es cuando su trazo no tiene ninguna interrupción en el plano cartesiano. Este es un ejemplo muy sencillo de asimilar, ya que posteriormente les pondré unas imágenes, ¿no? Para que así asimilen mejor la idea. Son conceptos demasiado sencillos para, para ir asimilando, ¿no? De acuerdo a esto. Entonces, cuando una función... Manuel, ¿Alguien permítame, tiene voy a entendido silenciar esto? a todos. Sí, por favor. Listo, abre tu audio. Ok, como les decía, funciones continuas son aquellas que no tienen ninguna interrupción dentro de su trazo en el plano cartesiano. Y aquellas funciones discontinuas son aquellas que tienen saltos o interrupciones, en este caso en el plano cartesiano, por lo cual son como se dice su nombre, funciones discontinuas. En esta exposición vamos a tratar diferentes puntos, como lo que son continuidad en un punto, continuidad lateral, continuidad en un intervalo, los tipos de discontinuidad y las propiedades de una continuidad, para posteriormente traerles unos ejercicios que unos compañeros también les van a explicar. Continuamos con la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo de una función continua. Esta función, permítame. Esta función, como pueden observar, no tiene ninguna interrupción dentro del plano cartesiano, ¿no? Es más que nada un solo trazo que va desde el infinito hasta el menos infinito, ¿no? Entonces, esta función se podría decir que es un tipo de función continua porque no tiene ningún tipo de interrupción. Es un concepto muy sencillo de asimilar. Con una simple imagen podemos determinar si una función es continua o no. Con el ejemplo de la función discontinua, aquí pueden observar que en este tipo de trazo, en la línea azul, la función tiene una interrupción donde está aquí el eje de la letra A, tiene esa cierta interrupción que se le conoce también como salto. Entonces, al ver este tipo de interrupciones en cualquier tipo de función, nosotros automáticamente decimos que es un tipo de función discontinua, porque no tiene este tipo de continuidad que caracteriza a las primeras. Posteriormente conseguimos con la continuidad en un punto. La continuidad en un punto se dice que es para determinar qué tipo o cómo es la continuidad en esta cierta función de acuerdo a ciertas reglas que posteriormente unos compañeros también les van a comentar. Por ejemplo, esta función también es continua en un punto y se puede estudiar la continuidad también de un intervalo o la continuidad lateral. También esta función puede dibujarse de un solo trazo y también se puede decir que es continua porque este mismo trazo seguía sin separarse y sin tener interrupciones. Entonces, resumiendo estas tres condiciones que tienen para poder decir que que este tipo de función es una continuidad en un punto, son tres las funciones, ¿no? La primera es que tiene que existir algún tipo de imagen en el punto. La segunda es que tiene que existir un límite en el punto. Y la tercera es que la imagen y el límite deben coincidir para que todo esto se haga de manera adecuada, ¿no? Posiblemente también mis compañeros les van a seguir explicando paso a paso cada uno de estos tipos de funciones. Por lo mientras, continúo con mi compañero para explicarles la continuidad en un intervalo. Bueno, pues la continuidad en un intervalo, una función es continua en un intervalo A y B, si es continua. O sea, que sea continua entre el punto A y B, en todos sus puntos. En caso de lo contrario, pues se dice que no es una función continua, que es discontinua. Y pues como se puede ver en la gráfica,
vemos que es continua entre el punto A y B, que no tiene un corte, como lo había dicho mi compañero. ¿Le puedes cambiar, por favor? Intervalo abierto A. La función f es continua si lo es en todos los puntos interiores del intervalo, o sea, entre el punto A y B. Analizar la continuidad de una función f en el intervalo 0,4. Bueno, pues aquí tenemos una función donde tenemos que factorizar la parte de arriba y pues la parte de abajo. Entonces, pues vemos que arriba tenemos un trinomio. Entonces quedaría x menos 4 y x menos 5. Y abajo pues tenemos una diferencia de cuadrados, que sería x menos 4 y x más 4. Entonces hallamos todos los puntos de discontinuidad. Decimos que si llegara igual a 0, esos serían los puntos de discontinuidad. Entonces x menos 4 y x más 4 es igual a 0, que sería x igual a menos 4 o x igual a 4. Esos son los puntos de discontinuidad. Entonces el 4 es negativo, entonces pues no interfiere en ese intervalo, porque el intervalo de ahí es positivo. Y el 4 no, porque está en el extremo, pero como es abierto, pues se considera que no interfiere entre esos puntos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, aquí tenemos el intervalo semiabierto, que es muy similar al abierto, solamente que se agrega como un punto más, por así decirlo, y dice que el intervalo semiabierto, corchete A, B o paréntesis, coma B corchete. Entonces, se dice que si A, B es continuo en AB, o sea, primero se tiene que hacer lo que se hizo en el anterior ejemplo, verificar si es continuo en el intervalo abierto. Y si es continuo en el intervalo abierto, de ahí se verifica el extremo, que pueda ser el extremo A por derecha o B por izquierda. Y se dice que el límite cuando tiende a B por la izquierda de la función evaluada f de x es igual a la función b. Y luego tenemos el otro ejemplo que dice que si corchete A, B es continua en AB, o sea, el intervalo abierto, se dice que el límite cuando x tiende a por la derecha de la función evaluada f de x es igual a fa. Y pues aquí tenemos un ejemplo. F de x es igual a 3x más 2 en el intervalo semiabierto 0,3. Primero se tiene que verificar si es continua en el intervalo abierto. Y pues vemos que el dominio de la función de 3x más 2 pues no interfiere entre el intervalo 0,3. Entonces se dice que si es continua y de ahí, porque no interfiere, y de ahí se sigue el siguiente punto, que se verifica la continuidad en el corchete de ese extremo, o sea, solo de 0, de 3 no, porque es ahí donde indica el corchete. Entonces, pues de ahí se sustituye el 0 en la función y decimos que la función de 0 es igual a 3 por 0 más 2. Entonces, pues 3 por 0 da 0 y quedaría igual a 2. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a 0 de f de x es igual al límite de x de 0, 3x más 2 igual a 3 por 0 más 2 es igual a 2. Entonces, el límite de x cuando tiende a 0 de la función evaluada f de x es igual a 0, se dice que si es continua. ¿Por qué es continua? Porque el 2 no interfiere entre el 0. El 3 pues no se toma en cuenta porque es un intervalo semiabierto, solamente se hace el del 0. ¿Podrías cambiarle, por favor? Y pues aquí tenemos un ejemplo de un intervalo cerrado, que se podría decir que se hace los puntos anteriores que vimos del intervalo abierto y del semiabierto. Entonces el intervalo cerrado va a aparecer cuando tenga dos corchetes. Entonces se dice que corchete de A, B, la función es continua si f es continua en todos los puntos interiores, el intervalo abierto. O sea, primero se tiene que verificar si en el intervalo abierto no interfiere ninguno de los puntos. Entonces f es continua
en A por la derecha. Y el límite de X cuando tiende a A por la derecha de f de X es igual a FA. O sea, primero se tiene que hacer el intervalo abierto. De ahí si vemos que si es continuo en el intervalo abierto, se hace el de los siguientes extremos, el de A por la derecha y B por la izquierda. F es continua en B por la izquierda, del límite cuando tiende a B por la izquierda de la función evaluada, f de X es igual a f de B. ¿Podrías cambiarle, por favor? Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio de continuidad en un intervalo cerrado. Vemos que tenemos una función racional que dice f de X es igual a raíz de X más 3 en menos 3,1. Entonces, primero, verificar si es continua para el intervalo abierto. Tengo una memoria ya que está en el librero. O sea, ponerlo en menos 3,1, pero entre paréntesis, porque primero se verifica si es continua en el intervalo abierto. Y pues vemos que el dominio de la función de x más 3, cuando es igual o mayor que 0, se dice que el dominio de la función x mayor o igual que menos 3, el dominio de la función es menos 3 más infinito. Entonces se dice que si es continua en el intervalo abierto, porque aquí en el corchete pues está cerrado y no interfiere en el intervalo abierto. De ahí evaluar si es continua en cada extremo, como lo vimos en el anterior del semiabierto. Solamente que aquí se hacen los dos, el izquierdo y el derecho. Entonces pues de ahí sustituimos el menos 3 en la función f de x y tenemos que f menos 3 es igual a menos 3 más 3 igual a raíz de 0. Entonces la raíz de 0 es igual a 0. De ahí el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha es igual a x cuando tiende a 3 por la derecha. X más 3 es igual a menos 3 más 3, que es igual a 0. Entonces se dice que el límite de la función de menos 3 cuando tiende por la derecha es igual a la función f de x igual a f menos 3. Y de ahí se verifica si es continua en el siguiente extremo. Y de ahí se sustituye el 1 en la función de f de x. f1 es igual a raíz 1 más 3 igual a raíz de 4, que es 2. El límite de la función de 1 cuando tiende por la izquierda de la función f de x es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, que es x más 3 es igual a 1 más 3 No, vamos a ir. igual a raíz de 4, que es 2. Entonces el límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda, f de x es igual a f1. Y pues vemos que no interfiere entre esos puntos, ya que este es un intervalo cerrado y se dice que sí es continuo en el intervalo corchete menos 3,1. Bueno, compañeros, ahora yo, junto con la compañera Camila, les vamos a hablar acerca de los tipos de continuidad y las características de cada uno. La continuidad de una función se estudia en diferentes sectores de la función. Aquí vamos a ver las tres principales, que es continuidad en un punto, continuidad lateral y continuidad en un intervalo. Como pueden observar, la función que vamos a ver para empezar es la función en un punto. Una función f es continua en un punto, x igual a a, si cumple solo y si las tres condiciones, que son las siguientes. La función f existe en a, es decir, así como lo pueden ver en la imagen, en la gráfica donde señala a f de a en color rojito.
Existe el límite de f en el punto x igual a a, y aquí nos vamos a centrar en el límite que lo pueden ver igual ya escrito, y dice que el límite de f de x a es igual a límite de fx x a más. Y la imagen de a y el límite de la función en a coinciden si f de a es igual al límite de fx x igual a a. Entonces, como pueden observar en la gráfica, ya está ubicado respectivamente cada una de las condiciones que acabo de mencionar. Y ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, este ejemplo nos dice que vamos a trabajar respecto a x1 y x4. Y lo que vamos a querer comprobar aquí es si existe continuidad o discontinuidad a referencia de la función definida de los trazos, que es f de x, que ya muestra ahí el corchete y los valores. Entonces, lo que tenemos que hacer para comprobar si es una función continua es que primero vamos a observar si la función f de 1 existe en 1. Y entonces ahí observamos que efectivamente sí se cumple. Y después, para comprobar si existe el límite de f en el punto x es igual a 1, vamos a utilizar el límite que se dio anteriormente y lo vamos a resolver a manera de observar si es justamente el valor que nos tiene que dar. Entonces ahí, como pueden ver ustedes, el límite ya está resuelto. Ahí ya lleva todo el procedimiento y pues al final nos da el valor igual a 1 y eso significa que sí, que también coincide. Y finalmente, vamos a ver la comparación de la función de f1 es igual a 1 y el límite de la función, y si coinciden, entonces ahí también podemos observar que efectivamente coinciden. Así que podemos concluir que se cumplen las tres funciones y que efectivamente x en 1 es una función continua. Y respecto a x igual a 4, aquí marca una función discontinua, pero más adelante mis compañeros les van a explicar el por qué. Cámbiale, por favor. Y acerca de la continuidad lateral les va a hablar mi compañera Camila. Bueno, a mí me tocó el tema de continuidad lateral, entonces empezamos a explicar esto con lo que acaba de explicar mi compañera, que una función f es continua por la izquierda en sí, si f de x, perdón, f de a es igual al límite de f de x, donde x tiende a por la izquierda. Entonces, no sé si se pueden fijar en la imagen donde tenemos el punto f de a. Ajá, donde tenemos el punto f de a, nos vamos a fijar que esta siempre va a tender a lo que es a la izquierda. O sea, esta a su vez baja y se conecta con la continuidad lateral por la derecha, que esta es la que está tendiendo hacia arriba, o sea, es la que va sobre la F, no sé si la logran ver. Bueno, y para que una función f es continua por la derecha en sí, significa que f de a es igual al límite de f de x, en donde x tiende a por la derecha. ¿Le puedes cambiar, por favor?
Bueno, aquí vamos a ver lo que es un ejemplo, en donde ya sea f una función tal, entonces aquí nos explican que f de x es igual a x más 1 si x es menor que menos infinito y es perdón, y es menor que menos 1. Entonces, en la parte de abajo, pues nos explican que 2, si x es menor o igual a 1 o es menor o igual a 4. Y tenemos 5 menos x, si 4 es menor que 4 o menor que más infinito. Entonces aquí ya lo tenemos explicado lo que es en la gráfica y en la parte de arriba pues el ejercicio sería si f de 1 y el límite lateral y tiene un límite lateral por la izquierda en 1 debe ser lo que ahí está f1 igual a 2. Entonces ahí explica que aquí le dimos un valor, en lo que es el límite le dimos un valor de 1 a la x, entonces sería 1 más 1, pues nos da lo que es 2. Entonces en la imagen pueden ver que donde dice F1, esta continuidad lateral tiende hacia la izquierda, o sea, tiende hacia abajo, cruzando entre el 1 y menos 1. Y tenemos otra donde dice F4 y el límite lateral por... Ay, no sé. Ajá. Bueno, el límite lateral es por la derecha. Entonces, sería F4 es igual a 2. Entonces, en la parte de abajo podemos ver lo que es el F. En la gráfica podemos ver lo que es el F4. Entonces, esta tiende hacia la derecha. Entonces, su límite de f de x es lo que es el 4, pero siempre hay una continuidad porque las dos, digamos que tienen un mismo valor, o sea, siempre llegan al mismo punto. La siguiente, por favor. Continuidad en un intervalo. Esto es parecido a lo que es continuidad en un punto, como había explicado mi compañera, donde el límite de f de x es igual a f de c, en donde un límite es x, en donde el límite es x igual a c. Bueno, compañeros, así como mencionaba la compañera Camila, la continuidad en un intervalo se refiere a que una función es continua a b, como lo pueden ver ahí, si es continua en todos sus puntos. En caso contrario, se dice que la función es discontinua y ahí pueden observar el comportamiento de la gráfica. Entonces, aquí vamos a diferenciar 4 casos, según si el intervalo sea abierto, y esto se refiere a que no incluya A y B, o cerrado, que incluye A y B. El primer intervalo va a ser el abierto, AB. La función f aquí va a ser continua si lo es en todos los puntos interiores del intervalo, como ya lo mencioné. Y en el intervalo cerrado es donde vamos a ver los otros 3 casos. La función es continua si f es continua en todos los puntos interiores. El intervalo abierto es A, B. F es continuo en A por la derecha, y ahí lo pueden observar. F de A es igual al límite de F de X a A más, y F es continuo en B por la izquierda si F de B es igual al límite de F X si es a B menos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y la compañera Camila nos va a explicar el ejemplo. Bueno, aquí lo que tenemos pues es un ejemplo gráfico. Bueno, en lo que tenemos, les voy a explicar el ejemplo de un intervalo abierto. En el caso del intervalo abierto, no sé si logra ver lo que es
lo que es que está de 1,4. Entonces, lo que tenemos definido aquí que nuestro intervalo pues es 1. Entonces, pues siempre es una continuidad, a pesar de que tienen un salto ahí. Como es un intervalo abierto, entonces hay aproximación de valores. Entonces, sí se puede tomar como un intervalo abierto. En el caso de un intervalo cerrado, como el que aparece ahí, que está en corchetes, que es 1,4, en este caso tenemos que ver los valores que hay en ese intervalo. Entonces, por lo que podemos observar en el ejercicio, hay un límite de f de x es igual a un límite 1 igual a 1, en donde x tiende a la derecha. Por lo tanto, el límite de f de x pues es igual a 1. Entonces, pues sí existe lo que es un límite que es un intervalo cerrado que tiende hacia la derecha. Y en la parte de abajo tenemos lo que es un límite que tiende hacia la izquierda, donde explico que f4 igual a 1. Entonces, un límite de f de x igual a un límite de 1 es igual a 1. Entonces, donde x tiende a 4 hacia la izquierda. Por lo tanto, f de 4 es igual a 1. Y entonces, esto se traduce como un límite de f de x tiende hacia x por la izquierda, donde el intervalo, donde el límite es 4. Bueno, a continuación mi compañero les va a explicar el siguiente tema. Muy bien. Lo que les voy a exponer yo van a ser los tipos de discontinuidades en lo que carga la imagen. ¿Cómo se llama? ¿Sí le puedes cambiar? Porfa. Bueno, no sé si hasta ahorita tienen alguna duda sobre ya cómo diferenciar entre lo que es una función continua y una discontinua, compañeros, para que de una vez pueda yo, no sé, resolverles algunas dudas y ya pueda yo darles estas diferencias en los tipos de funciones discontinuas. Bueno, entonces, en lo que carga la imagen de mi presentación, entonces les diré, bien, en este caso, ¿cómo podemos diferenciar una función continua de otra función cuando ya es discontinua? En este caso podemos decir que la función continua se rigen por propiedades o leyes, como por ejemplo que f de x es igual a f de a. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que cuando estos dos límites son iguales, eso quiere decir que si ustedes trazan una línea, les voy a anotar acá más o menos en lo que es un intervalo, por ejemplo, que venga de este lado. Esto, como bien saben, no despegué ni siquiera el lápiz, fue una línea pues en curvas, pero no hice una separación de puntos o de límites, por así decirlo. En este caso, entonces, lo que se hace en lo que es la función de discontinua en el salto finito, así se le llama a este tipo. Si ven las características que tiene el salto finito, es que se encuentra sobre el mismo eje, pero obviamente aquí hubo un salto en esta parte. Bien, aquí como se puede observar, esta es una de las características más importantes que es necesario que las reconozcan cuando es un tipo finito
y un tipo infinito, que más adelante les voy a decir cómo es el tipo infinito y cuáles son sus características y un pequeño ejemplo. Bien, en este caso del salto finito, dice que existe el límite por la derecha y por la izquierda del punto. Su valor es finito, pero no son iguales. Bien, es aquí como he dicho, que f de x no es igual a f de a. Entonces, estas propiedades, al no cumplir esta propiedad de lo que es la continua, que f de x debe de ser igual a f de a, entonces eso quiere decir que aquí ya es discontinua, porque no cumple una trayectoria sola, sino que aquí ya vemos, por ejemplo, dos tipos de trayectorias diferentes. Déjenme borrar. No sé si hasta ahorita tienen alguna duda, compañeros, antes de que yo avance a darles, por ejemplo, los ejemplos. Muy bien. Entonces, aquí dice que para que sea de salto infinito, dice que el límite de x cuando está a por la izquierda, ahí ven el signo negativo que tiene la a. Entonces, eso quiere decir que se va a encontrar nuestra asíntota o la línea de este lado, del lado negativo, pero lado izquierdo. No sé si, bueno, ya más o menos los ubico. Entonces dice x debe de ser igual a un número negativo por la izquierda. Y luego, como segundo característica, que el límite de x cuando está a por derecha, aquí vemos, o sea, en el campo de los positivos, se va a encontrar de este lado. Ya sea que esté de este lado, pero obviamente en el campo de los positivos, del lado derecho. Bien, ahora en el último, aquí vemos que el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha. Esta es una de las características más importantes de lo que es el salto finito. Entonces ahora, compañero Manuel, si puedes con la siguiente hoja, porfa. Bien, en lo que carga la imagen, porque anda medio feo mi internet. Entonces, no sé si hasta ahorita hayan tenido alguna duda o no me expliqué bien en lo que era el salto finito en sus propiedades. Bien, entonces aquí vemos un ejemplo que dice que cuando f de x es igual a x cuadrada, aquí vamos a tener que tomar en cuenta lo que es x cuadrada si x es menor que 2. Ahorita les digo por qué. Bien, y entonces igual decimos que cuando 1, si x es mayor igual a 2. Entonces este 2 se sustituye en lo que es f de x. Entonces aquí, como vemos, este 2 pasa acá. Bien, aquí entonces, ¿qué dice la regla? Que cuando x sea mayor a 2 igual va a valer 1. Entonces f de 2 es igual a 1. Bien, entonces seguimos con el siguiente. Entonces dice que cuando es x al cuadrado, si x es menor que 2, entonces aquí se saca el límite. Entonces esto decimos que acá se sustituye este 2 por la izquierda, queda acá. Entonces obviamente que como aquí tenemos un signo negativo, pues al estar al cuadrado, pues va a dar menos por menos, pues está. Entonces 2 al cuadrado, pues es el 4. Bien, entonces aquí dice que la función, cuando el límite de x está en el 2 por el campo positivo del lado derecho, entonces quiere decir que 1, pues obviamente va a ser igual a 1.
Entonces acá les voy a dibujar la gráfica para que me puedan entender bien. Entonces dice que la función es discontinua porque x es igual a 2, no tiene límite, ya que no coinciden los límites laterales. ¿Eso qué quiere decir? Entonces x, vamos a acá, a ver, aquí está 1 y aquí está 2 en el campo de las x y acá en el campo de el eje y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí ya vamos a sustituir estos valores. Entonces, quiere decir que entonces tenemos nuestro límite que es de 4, pero no es igual. Aquí podríamos compararlo como f de x. Es diferente a f de a. Aquí está. Entonces, estos dos, como bien pueden ser, no son iguales. Entonces, esto quiere decir que aquí hay otra característica. Ya desde este punto ya podemos observar que es discontinua, o sea que no tienen ¿cómo se llama? No tiene una función continua, porque si fuera continua, aquí el límite de 2, aquí ya puede ser que igual haya sido 4. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a seguir en el transcurso donde se impacten estos dos límites, va a seguir. Entonces, acá tenemos que la función pues va a ser obviamente ya sea que acá quede esta y se empiece, por ejemplo, en el lado del 1, igual va a ser discontinua. Por eso se le llama a esta función de salto finito, porque no es una función continua como así dado el caso, por ejemplo, entre sus características. Entonces ya desde aquí podemos observar que es una función, porque acá hay un salto de tiempo. Bien, entonces avanzamos con la siguiente hoja. Manuel, porfa. Bien, en lo que carga la imagen. Bien, dice, como en el caso, esta es una discontinuidad de salto infinito. Bien, les voy a mostrar las características. Bien, en este caso, si se dan cuenta, aquí en asíntota, no toca con lo que es la línea roja, el intervalo que lleva. No sabemos hasta dónde toca en esta asíntota, o más o menos, o si toca en el eje de las Y o en el eje de las X. Por eso se dice que aquí es hacia el infinito. Porque no sabemos hasta dónde, ¿cómo se llama? Supuestamente va a seguir y nunca va a tener un límite hasta donde choque. Igual en este caso, con lo que es al menos infinito, porque va hacia abajo, igual no sabemos hasta dónde va a chocar con esta asíntota, o hasta dónde se van a intersectar, más bien dicho. Bien, entonces, una de estas características y sus propiedades del salto finito, se podría decir que cuando el límite de f de x es igual a menos al infinito. Bien, cuando x tiene a la a del lado izquierdo, o sea, en el campo de los negativos, entonces eso ¿qué quiere decir? Que se va a encontrar de este lado. Y luego tenemos que el límite de f de x es igual a un número real, a donde x es a en los positivos, que se va a encontrar de este lado, ya sea que se encuentre de este lado o de este lado,
pero va a llevar una trayectoria en donde no se van a intersectar los puntos o los límites. Bien, acá lo que como bien pueden notar allí el ejemplo, dice que de f de x es igual a 5 de x en el lado de los denominadores, x es a la menos 5. Entonces más adelante ya les voy a explicar un ejemplo de este caso. Avanzamos con el siguiente, porfa. Ok, bien. En este caso, aquí les traigo un ejemplo de lo que es el salto infinito, porque no tienen un límite. Bien, dice que en x es igual a 5, como en la gráfica anterior, cuando la función presenta una discontinuidad inevitable de salto infinito. En este caso, el límite lateral por izquierda tiende a menos infinito. Bien, cuando dice que el límite de x es igual a menos f de x, entonces eso quiere decir que es igual a menos infinito. Y el límite lateral por la derecha tiende a infinito cuando el límite de x vale a más f de x cuando es igual a infinito. Bien, solo bastaría que uno de ellos tendiese a menos infinito, pero en este caso tienden las dos, o sea, las dos tienden hacia el menos infinito y hacia el infinito. Bien, seguimos con la siguiente, por favor. Bien, en lo que carga la imagen. Bien, tenemos la discontinuidad asintótica. Bien, aquí se habla de otro tipo de discontinuidad. Dice si los dos límites laterales de la función en el punto de x es igual a son infinitos. Bien, aquí tenemos que el límite de f de x es igual a infinito cuando x vale a en el campo de los negativos, o sea, del lado izquierdo. Entonces, el siguiente, la propiedad sería que el límite de f de x es igual a infinito cuando x vale a positivo. Entonces, a este tipo de discontinuidad de primera especie se le llama discontinuidad asintótica, siendo que x es igual a, que es la asíntota. Entonces, así es a como se lleva a cabo esos tres tipos de discontinuidades. Y ya adelante les daré un ejemplo. Si puedes avanzar, Manuel, porfa. Bien, acá les voy a explicar un pequeño ejemplo igual de la función cuando es discontinua, que en este caso vamos a decir que f de x es igual a x al cuadrado si x es menor que 2 y se sustituye igual que 4 si x es mayor a 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí existe que f por 2, entonces la función es discontinua en x es igual a 2. Entonces, esto quiere decir que no existe. Bien, pues hasta ahorita esto ha sido lo que son los tipos de discontinuidades en funciones, que fue la de finito, infinito y la asintótica. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, y si no, pues ya avanzaríamos con el siguiente subtema, que es de las propiedades de la función continua. Que lo explicaré igual con mi otro compañero, Alan. Bueno, compañeros, buenas tardes.
a nosotros nos tocó explicar las propiedades de las funciones y las condiciones para que una función sea continua. Como primer propiedad, supongamos que tenemos dos funciones, f y x, que aparecen en el primer punto. Supongamos que son continuas en cierto punto x sub 0. Entonces, se verifica lo siguiente. Si yo sumo o resto estas dos funciones, entonces lo que me da es otra función, que también será continua. O sea, que la suma o resta en este punto también me da una función continua. Como segunda propiedad, lo que tenemos es que el producto de dos funciones me va a dar también otra función que también será continua en ese punto. En resumidas cuentas, ese es el punto 2, la segunda propiedad. La tercera propiedad nos dice que la división de dos funciones que son continuas en un punto dado también dará función continua siempre y cuando el denominador no sea igual a 0, que en este caso sería g. Pues como sabemos, no se puede dividir entre 0, pues tiene infinito. Manuel, si podrías adelantar. Bueno, también tenemos como propiedad que... No, es atrás. Bueno, también tenemos como propiedad que la función de f de x es continua y una función polinómica es una combinación de productos y sumas de estas. Todas las funciones polinómicas son continuas. Las propiedades anteriormente dichas, bueno, partiendo de que f de x es igual a x, sabemos que es continua, y utilizando las propiedades anteriormente dichas, podemos construir cualquier función polinómica. Y entonces tenemos que las funciones polinómicas son continuas, ya sea lineal, cuadráticas o cúbicas. Cualquier función polinómica será una función continua. Como otra propiedad tenemos también que las funciones logarítmicas, seno de x, coseno de x, exponencial de e a la x y logaritmo natural de x son continuas en su dominio correspondiente. Y por último tenemos la propiedad que nos dice, supongamos que las dos funciones, la g y la función de f, la imagen de g está incluida en el dominio de f. Entonces, vamos a suponer también que y es continua en el punto x sub 0. La composición Fogg, que es f o g, es continua en x sub 0. O sea, en palabras sencillas, lo que nos quiere decir esto es que la composición de funciones continuas también nos dará una función continua. ¿Sí le puedes cambiar, Manuel? Ahora vamos a explicar lo que son ciertas condiciones que deben de cumplir que debe cumplir la función para que ésta pueda ser continua. Así es. Bien, entonces acá les tengo unos ejemplos de funciones continuas, donde dice que demuestre que las funciones son continuas en el número dado A. Bien, aquí tenemos una ecuación que dice que f de x es igual a x sobre x cuadrado menos a. Entonces aquí el valor que le estamos dando a es igual a 3. Como mi primer paso es sacar el dominio. Bien, ¿por qué? Porque aquí nos va a demostrar, o sea, entre qué puntos se va a desarrollar nuestra función continua. Como bien les había dicho, que para que sea una función continua, entonces f debe estar definida en un intervalo que contiene a. Entonces, ¿qué quiere decir que esto? Que las dos van a estar de manera continua durante su intervalo, por así decirlo. Entonces, acá dice que x al cuadrado menos 4 a la 0. Entonces, aquí lo que vamos a sacar es esta parte. Vamos a sacarle su dominio. Entonces, aquí lo que se hace es como un despeje.
para eliminar este al cuadrado, entonces decimos que x es igual a, en el campo positivo, raíz de 4. Entonces decimos que para x1 es igual a 2 y para obviamente darle seguimiento a su límite, entonces que x1 es igual a menos 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a estar tanto en el campo de los positivos como en el de los negativos. Entonces, aquí el dominio sería que entre estos dos intervalos, cuando esté en menos 2, entonces eso quiere decir que cuando sea menos infinito, va, coma, menos 2. Y igual para menos 2, 2. O sea, aquí ya es como sacarle un valor a x y sacar varios valores para más o menos ver qué trayectoria va a tener. Y luego igual que 2, hacia el infinito. Entonces ya con estas ya tenemos los datos suficientes como para pues graficar. Sí, podrías adelantar con la siguiente diapositiva, Manuel, porfa. Bien, como segundo paso, dice que ya tenemos lo que eran el límite. Bueno, entonces acá dice que el límite de x va a tener un valor de 3. Entonces aquí se va a sustituir este 3 en la x sobre x al cuadrado menos 4. Entonces que va a ser igual a 3 sobre 3 al cuadrado menos 4. Entonces igual aquí ya se ve que permanece este 3 hasta que quede una sola fracción, que sería 3 sobre menos 9 menos 4, que es igual a 3 quintos. Entonces aquí ya nosotros conocemos que en el lado de esta función se va a partir de lo que es del 0 al 1, se va a partir en 5 partes y se van a tomar 3. Y entonces allí va a pasar nuestra línea. Y entonces dice que f de x, cuando x sea igual a va a tener como como les decía, que a tiene que tener el mismo valor que f de x. Entonces por eso se les da el mismo valor. Entonces aquí f de a va a valer 3 igual. Entonces igual se sustituye y vemos que se lleva el mismo procedimiento y obtenemos el mismo resultado. Entonces eso quiere decir que sí existe y que es una función continua porque no respeta los que son las propiedades pues de la función continua. Entonces esta ya es una gran característica para que se pueda no simple cuando tenemos dos límites iguales. Entonces eso qué quiere decir que nuestra función pues va a ser continua. Seguimos con el siguiente. Bueno, Bien. Para este ejercicio nos dice que demostremos la función que son continuas en el número dado que a. Como pueden ver, aquí tenemos que cuando x no es diferente a 9, tenemos que usar este de aquí. Y cuando x es igual a 9, esta equivale a 6. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es investigar la continuidad en 9. Entonces, a vale 9. Entonces, para este ejercicio necesitamos saber lo que es el dominio de la función. Aquí yo me doy cuenta que para utilizar todo número diferente en 9, tenemos que usar esto de acá. Y cuando es 9, tiene que valer 6 la función. Por lo tanto, me doy cuenta que el dominio son todos los números naturales que pueden ir desde menos infinito hasta infinito. Entonces, el punto que quiero ubicar, que es 9, sí está entre este intervalo
que es menos infinito, infinito. Por lo tanto, la primera condición sí se cumple. Para la segunda condición, tenemos que calcular el límite de la función. Entonces, tenemos que f de a es, no, perdón, tenemos que el límite de cuando x tiende a 9, como ya sabemos, cuando x tiende a 9 es igual a 6, que lo tenemos aquí. Ahí se cumple la segunda condición. Y para la tercera condición, tenemos que f de a es igual a f de x, como ya sabemos. Por lo tanto, tenemos que f, sustituimos, que en este caso es 9, es igual a 6. Y nos damos cuenta que este resultado con este resultado son los mismos. Por lo tanto, esto nos quiere decir que sí hay una continuidad que está en a igual a 9. ¿Puedes proseguir, Manuel? Y bueno, ahora yo voy a exponer algunos ejercicios de función continua y discontinua. Siguiente, porfis. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una función. A ver, espera. Y entonces nosotros le vamos a otorgar un valor a los límites, ya que de todos estos valores que tenemos acá, solamente uno nos va a dar un valor desigual a 0. Y lo que siempre debemos recordar es que en esta zona de aquí, para que la función sea continua, el resultado debe ser diferente a 0. Si es 0, pues sería una función discontinua. Y bueno, tomando como ejemplo esto de acá, vamos a sustituir los valores de x de tal manera que nos obtenga un 0 en el denominador. Se deben de tener opciones para hacer la sustitución, ya que solo uno dará un valor diferente a 0, que es lo que expliqué en este momento. Y estos valores de acá son los que yo voy a utilizar para obtener un resultado en esta función de acá. Por ejemplo, en el primer caso vamos a usar el menos 2, o sea, el límite de x sería menos 2. Y a pesar de sustituirse, pues, bueno, es importante recordar lo que acabo de mencionar. Siguiente, porfa. Al desarrollarlas, al desarrollar el denominador, que es este de aquí, vamos a encontrar que tenemos que elevar al cubo menos 2 menos 4 por menos 2. El resultado sería menos 8 más 8, lo que sería un 0. Y 5 no se puede dividir entre 0. Así que no sería un resultado útil, no es lo que estamos buscando. Y ahora, cuando realizamos la función de la siguiente forma, tomando en cuenta el valor anterior que yo había mencionado antes, bueno, ahora voy a hacer lo mismo, pero con el 0, pero nuevamente encuentro que el resultado no es continuo y no me va a servir. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el valor 1. Ahora el límite va a tender a 1. Y voy a realizar igual otra sustitución con 1 al cubo menos 4 por 1. Este resultado sería menos 3. Ahora sí, obtengo un valor diferente a 0, que es el número que estábamos buscando. Es decir, cuando el límite tiende a 1, su valor es igual a menos 5 tercios. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora con esta de acá, con esta función de aquí, a ver, espera.
con esta de aquí voy a igual a tratar de resolverlo, solo que esta forma es un poco diferente a la primera que expliqué. Bueno, aquí nos dan la función y debo de identificarla. La función es continua en todos los puntos de su dominio, menos en los valores que anulan el denominador. Y estos pues son los valores del denominador y tengo que hacer un despeje. Y ya que tenga mi despeje, voy a realizar esta operación que no me acuerdo cómo se llama cuando el denominador de la raíz es 4. Y bueno, su resultado será este de acá, por lo que tendrá 2 puntos de discontinuidad en más 2 y menos 2. Y aquí lo pueden observar en la pequeña gráfica que tengo acá, solo que aquí no se ve completo, por eso lo escribí aquí. Siguiente, por favor. Y ahora, determinar los puntos de continuidad en la siguiente función, que es esta de acá cuando obtengo una raíz. La función raíz cuadrada es continua en los puntos para los cuales el radicando no es negativo. Tenemos que hallar estos puntos, igualamos el radicando a 0 y resolvemos la ecuación. O sea, prácticamente lo que se hizo fue una factorización. Y ya que tengamos nuestra factorización resuelta, estas dos soluciones las vamos a dividir en una recta real en 3 intervalos, desde menos infinito hasta más infinito, indicando los valores obtenidos, que en este caso es 2 y menos 2. Siguiente, por favor. Dice, en uno o dos de estos intervalos, el radicando de la función es un no negativo. Para saber cuál es, solo tenemos que escoger algún punto de azar en cada intervalo. El del primer intervalo sería este, al igual que el del segundo y el tercer intervalo. Por tanto, el radicando es no negativo en el primer y tercer intervalo. Luego, esta función por lo tanto, luego esta función, el radicando, es no negativo en el primer y tercer intervalo. Luego, la función es continua en los puntos igual, x es igual a 2x y es igual a 2, y x igual a menos 2x es igual a menos 2, porque estos valores en el radicando es igual a 0. Siguiente, por favor. Dice, en la siguiente función, y esta de acá, pues prácticamente se resuelve de la misma forma que el anterior. Una función radical es continua en todos los reales excepto en los puntos donde su denominador es 0. Por tanto, para hallar los puntos de discontinuidad tenemos que igualar a 0. Y ahora sí, este es diferente al primero que expliqué. Aquí sí lo tenemos que igualar a 0, mientras que en el anterior tenía que ser un número desigual a este. Bueno, el denominador tiene que ser 0 en este caso y tenemos que igualarlo. Dice, igualemos el 0 o el denominador y resolvemos la ecuación cuadrática de esta forma. Y al dar estos resultados, nos demuestra que nuestra única solución va a ser -1 y -1.
ambos son negativos. Y siguiente, porfa. Y como último ejemplo, tengo que determinar los puntos de discontinuidad en la siguiente función, esta de acá. Igualamos a 0 el denominador y resolvemos la ecuación cuadrática. Se resuelve de esta forma, que es prácticamente lo mismo que el anterior, y también podemos observar la función de esta forma. Igual esta forma de acá sería la versión factorizada. Bueno, creo que sería factorizada de esto de acá. Y igual el último resultado serían estos de los puntos de discontinuidad. Y bueno, de mi parte eso es todo. Bien, compañeros, pues este fue nuestro tema de las... ¿Vas a seguir explicando, Aranza? No, tú sigue por fin. ¿Mande? No, tú continúa. Bien. Pues ahora sí, compañeros, no sé si tengan alguna duda con respecto a lo que expusimos. Espero y pues nos hayan comprendido. Creo que hicimos el mejor esfuerzo pues por darles a conocer este tipo de funciones que van a ser muy útiles ahora que veamos los siguientes temas que vendrán más adelante. No sé, maestro, igual si tiene algunas observaciones pues de lo que explicamos, pues lo escuchamos, maestro, y gracias por darnos este tiempo pues para exponer estos temas. Eso sería todo, compañeros. ¿O sí? Sí, ¿qué pasó?